Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, tutorial de San Agustín. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones sobre aspectos fundamentales de la filosofía y la teología de San Agustín. Agustín de Hipona nació en Tagaste, en lo que era el África romana, en el año 354 y murió en el año 430 después de Cristo. Era hijo de padre pagano y madre cristiana. Todavía muy joven se hizo seguidor del maniqueísmo, que era una doctrina que decía que había dos principios opuestos, el bien y el mal, y aunque pues fue maniqueo aproximadamente durante unos 8 años, al final se desengañó de la doctrina maniquea y consideró que era más cierta, por supuesto, la doctrina cristiana. Durante unos años, Agustín ejerció como profesor de retórica en el norte de África y también en Roma. Durante su viaje a Italia abandonó prácticamente pues el maniqueísmo y ciertamente pues en esta época pasó por una etapa de dudas existenciales, de dudas filosóficas y diríamos que podemos decir que se interesó especialmente por las doctrinas escépticas, aunque también se sabe que empezó a estudiar la filosofía, sobre todo después de leer el Hortensio de Cicerón, etcétera. En cuanto a sus influencias, pues cabe destacar también, por ejemplo, la influencia de la filosofía neoplatónica, que le permitió pues una interpretación más racional del cristianismo, de Plotino en definitiva. Y, por supuesto, a Agustín de Hipona se le puede considerar pues un padre de la patrística cristiana, junto con San Justino, San Clemente de Alejandría y otros pensadores, filósofos de aquella época, diríamos de la antigüedad. Agustín se convirtió al cristianismo en el año 387 de nuestra era y aceptó pues partes de la filosofía griega y romana que coincidían con los postulados, con los planteamientos del cristianismo. Por supuesto, aceptó pues bastantes ideas de Platón, de Plotino y de otros filósofos helenos, y por supuesto también pues era muy aficionado a leer pues obras de Cicerón y de otros pensadores latinos, de los que tomaba pues también ideas, referencias, planteamientos, etcétera, para el desarrollo de su filosofía y también, pues en cierto sentido, de su teología, por lo menos como fuentes inspiradoras también pues de su pensamiento, podemos decir. En cuanto se convirtió en sacerdote y también después, cuando llegó a ser obispo, dedicó toda su energía intelectual a combatir a los enemigos de la fe, a las herejías de su tiempo. Y entre sus obras, que son numerosas, pues cabe destacar, por ejemplo, Confesiones del año 400, que es una desgarradora narración de su vida desde la infancia y la juventud, y en la que pues expresa, por ejemplo, sus pecados de juventud, a su juicio, sus errores de juventud, su vida disoluta, que la tuvo también, incluso llegó a tener un hijo, Adeodato, con una concubina. Adeodato significa dado por Dios, como se sabe. Por otra parte, posteriormente, en la época en que fue obispo de Hipona, en el norte de África, escribió el Tratado sobre la Trinidad. Es una de sus obras teológicas más importantes, que la escribió desde el año 410 hasta el 416 aproximadamente. Y cabe decir también que, por supuesto, Agustín es uno de los grandes teólogos de la cristiandad, junto con Santo Tomás de Aquino y otros. En Hipona, además, Agustín escribirá también La ciudad de Dios, que lo escribió durante unos 13 años, del 413 al 426, con la finalidad o con el propósito de defender al cristianismo de los ataques que recibía del paganismo, ya que en el año 410 los guerreros de Alarico pues conquistaron Roma y la saquearon, y eso causó un gran impacto psicológico en todo el Imperio Romano. Y no hay que olvidar que el padre de Agustín era de origen pagano y la madre pues cristiana. Entonces Agustín se movía entre el paganismo y el cristianismo en los principios de su vida. Luego, por supuesto, adoptó el cristianismo y ciertamente en esta obra lo que intenta de una manera profunda y muy bien argumentada es afirmar que el cristianismo no tiene ninguna culpa del derrumbe del Imperio Romano. Diríamos que
la decadencia del Imperio Romano tiene pues sus propias raíces en el propio desarrollo del imperio y no tiene nada que ver con el cristianismo. En cuanto a la producción teológica y filosófica que escribió Agustín, pues hay que decir que dejó una obra ingente, una obra muy extensa, que se sigue leyendo en la actualidad también, en distintas traducciones, por supuesto, a los distintos idiomas del mundo. Y en cuanto a su vida, pues cabe decir que efectivamente murió en el año 430 después de Cristo, mientras los vándalos estaban asediando Hipona. Por supuesto, murió de muerte natural, por vejez. Pero realmente pues su influencia a través de los tiempos ha sido enorme, ha sido inmensa, podríamos decir. En cuanto pues, a una de las ideas más importantes que desarrolló Agustín en toda su obra escrita y en sus predicaciones, porque él también, como se sabe por biografías y grandes libros biográficos que se han escrito sobre Agustín, hay alguno especialmente brillante en ese sentido, pues se sabe que realmente pues él consideraba que razón y fe son complementarias. Este tema de la razón y la fe está presente en toda la Edad Media, en la patrística, por supuesto, y está claro que para Agustín la fe tiene que comprenderse con los procedimientos de la razón, pero a su vez la razón necesita de la fe para no extraviarse, por decirlo de alguna forma, ya que para Agustín la razón sin la fe está expuesta a errores de todo tipo. Por lo tanto, pues hay una frase que se puede citar de Agustín que es: no hay que entender para creer, sino creer para entender. Y en este sentido pues se expresa la colaboración de razón y fe en el ámbito del cristianismo. Por otra parte, está claro desde esta perspectiva de razón y fe que Agustín de Hipona se opone radicalmente pues, a una concepción de la fe irracional como la propia, por ejemplo, de Tertuliano, que decía creo porque es absurdo. Esto para Agustín no tiene ninguna base lógica ni ninguna base racional, por lo tanto lo rechaza. Por otra parte, también pues Agustín insiste en que la fe es el medio para llegar a la verdad, junto con la razón también, por supuesto. En cuanto a la teoría del conocimiento de San Agustín, por decirlo de una forma breve y podemos decir esquemática, pues cabe decir que él considera que hay un conocimiento sensible que, siguiendo la influencia de Platón, es el nivel más bajo del conocimiento, no garantiza ninguna certeza y por lo tanto es el campo de la opinión. Y las opiniones varían, cambian, etc. Aquí sigue los planteamientos de la epistemología platónica. También considera que hay un conocimiento racional, que es el propio, por ejemplo, de la matemática, de la verdad lógica, que consiste fundamentalmente en juzgar los objetos concretos del mundo sensible a partir, sobre todo, de las ideas impresas en el alma, que Agustín considera que es algo evidente, que tenemos ideas impresas en el alma por Dios, siguiendo pues, los planteamientos también espiritualistas del platonismo o las ideas de Platón en general y de Plotino y en general del idealismo antiguo, de Parménides, etcétera, siguiendo pues ese tipo de filosofía idealista o racionalista antigua. Por otra parte, también él señala que hay otra etapa del conocimiento, otra parte del conocimiento que es la contemplación, que es muy importante y que es en realidad la captación de las ideas en sí mismas, sin necesidad de una información sensorial, y que por lo tanto es un conocimiento que se corresponde, si seguimos la clasificación platónica, con la dialéctica, y además es un conocimiento, el contemplativo, basado en la verdad ontológica, en la verdad de la realidad. Además, se puede afirmar que esta contemplación para Agustín nos conduce a la sabiduría y solo es posible también con la participación de la iluminación divina. En este sentido, pues aquí también hay elementos muy espiritualistas, diríamos más bien de influencia neoplatónica, sobre todo, y que pues van conformando su teoría del conocimiento. En relación con Dios, pues para Agustín es evidente que Dios existe y por eso él no plantea esto como un problema. Y para demostrarlo, pues recurre a tres argumentos fundamentales, que son, primero, según Agustín, Dios se hace visible a través de los efectos que se producen en el mundo, en la naturaleza, en la realidad. Esos efectos, rayos, tormentas, tempestades, etcétera, surgimiento de animales, simplemente,
la contemplación de los fenómenos celestes, de los fenómenos naturales. Eso indica que tiene que haber una causa creadora de todo y que esos efectos tienen que ser producidos por una causa que es Dios y no puede ser de otra manera. El segundo argumento sería, o es para Agustín, que la humanidad entera coincide en pensar que hay un ser superior a todas las cosas. Es lo que se llama el argumento del consentimiento universal, en el sentido de que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber un ser superior que sostenga al mundo y que sostenga a los seres, que los cree de alguna manera, etc. Y por último hay un tercer argumento para reafirmar la existencia divina, que es que las ideas impresas que imprime Dios de alguna manera en los seres humanos fundamentan la verdad de sus conocimientos y por lo tanto son otra garantía de la existencia divina. Estos argumentos, estas ideas, por supuesto, pueden ser refutadas, pero es lo que él pensaba en este sentido. Además, en relación a Dios, él dice que Dios es un ser inefable, que no se puede expresar ni comprender con palabras, de una manera, diríamos, absolutamente exacta, precisa y completa, aunque por supuesto se pueden emplear descripciones con términos, con palabras, para intentar comprender a Dios, pero sigue siendo un ser incomprensible de una forma verbal, de una forma hablada, de una forma articulada con palabras, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que significa que Agustín reafirma la idea de un Dios que pues es incomprensible en su naturaleza, Aunque es verdad que Agustín identifica a Dios con el amor, con la verdad, con la bondad, siguiendo también la influencia de la filosofía platónica. En cualquier caso, Agustín reafirma una teología negativa, que no conocemos lo que es, pero conocemos más lo que no es, por decirlo de una forma entendible. En relación con todas estas cuestiones, pues cabe decir también que Agustín considera, o está convencido, para ser más exactos, que el mundo ha sido creado por Dios a partir de la nada. El mundo no existe desde siempre. Además, también reafirma que el alma es inmortal, el alma humana, niega también la eternidad del alma, y al final, también al final de su vida se inclinó por el creacionismo, que considera que Dios ha creado el alma individual de cada persona de una manera precisa y concreta. Y es verdad que al principio de su vida creía más en el traducianismo, que significa que hay una transmisión del pecado original de padres a hijos y una creación del alma. Los hijos reciben el alma de los padres. Pero en la parte última de su vida pues cambió su planteamiento en este sentido y consideró que era más acertado pensar en el creacionismo. En cualquier caso, a veces estuvo dudando entre estas dos interpretaciones de la creación del alma por parte de Dios, podríamos decir. En cuanto al tema del mal, Agustín, siguiendo el neoplatonismo de Plotino, está convencido de que el mal es ausencia de bien o es privación de bien y que el ser humano es el responsable del mal y no Dios. En este orden de cosas, él diferencia, Agustín, entre libre albedrío y libertad. Podemos decir que el libre albedrío es cuando el sujeto obra voluntariamente y a partir del pecado original está orientado ese comportamiento hacia el mal, de forma genérica, al menos, por desgracia, por supuesto. En cambio, la libertad significa para Agustín el buen uso del libre albedrío, de esa libertad que, y aquí hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que necesita de la gracia divina para obrar bien libremente. Esto significa restar libertad al ser humano. Por otra parte, en la teoría política de Agustín, está claro que él afirma que el poder de la Iglesia, el poder eclesiástico, el poder religioso tiene que ser superior al poder civil, al poder temporal. Es lo que se llama agustinismo político. Además, San Agustín escribe La ciudad de Dios, que viene motivado este escrito por este libro, por el saqueo de Roma por parte de Alarico en el año 410, que causó un gran impacto psicológico en todo el Imperio Romano, en toda la población del Imperio Romano, porque parecía el fin de una etapa histórica muy amplia, muy extensa, de cientos o de 1000 años aproximadamente, y que daba lugar a otra nueva situación,
Pero en este libro Agustín reafirma que la culpa no es del cristianismo, sino es de la propia decadencia del Imperio Romano. En cuanto al tiempo, él considera que hay un concepto lineal del tiempo. Y en otro de sus grandes libros, que es La ciudad de Dios, él establece que los ciudadanos, diríamos, que se van a salvar son los que aman a Dios, y los que componen la ciudad terrenal son los que se aman solo a sí mismos y desprecian a Dios. ¿Y esto cómo se sabe? Pues mirando el interior de cada persona, o que cada persona mire su propio interior. De hecho, el mismo Agustín señala que en el juicio final ambas ciudades se separarán porque están unidas, y solo los que pertenezcan a la ciudad divina, los que aman a Dios realmente, se salvarán de la desaparición total. En definitiva, como se puede observar, la filosofía y la teología de Agustín pues resultan muy actuales, porque trata cuestiones que nos siguen interesando todavía respecto a la libertad humana, respecto al sentido de la vida, y respecto también pues a cuestiones de tipo teológico que siguen siendo debatidas en la actualidad. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.